Hola, hola, ¿cómo te sientes hoy? Yo espero que estés preparado para que inicies ya, pero ya esta sesión de negociación. Así que he preparado un video muy útil con muchas situaciones, con muchos términos importantes sobre los candelabros, sobre las mechas, cómo identificarlos, cómo guiarse para que puedan entender muy bien todo este proceso de negociación. Así que ha sido un poquito extenso, pero bastante conciso e importante que lo miren hasta el final. Como siempre les digo, si te es útil, dale clic al enlace que está debajo de él, te llevará directo a mi chat en Telegram, donde comparto mucha información útil para todos ustedes gratis, para que obtengan buenas estrategias conmigo. También los invito a suscribirse a mi canal de YouTube aquí para estar siempre pendiente de todos mis videos. Prepárate que ya estamos listos para comenzar. Hoy examinaremos en detalle la cuestión de cómo leer correctamente los tipos de cambio. Así que voy a utilizar acá el seguimiento y control del análisis de velas. Y para esos fines he decidido elegir estos pares de divisas con alto rendimiento y un alto porcentaje de pago. Y trabajaremos también con algunos osciladores. En el panel de indicadores, acá la primera parte de indicadores, elegiré el zigzag, que puede ser realmente útil para mostrarnos los picos de los precios y el máximo más alto de los precios y el mínimo más bajo. Acá todo esto por los indicadores y encontremos algo en lo que la fuerza pueda confiar. En este caso será el oscilador estocástico. Que sea el oscilador estocástico que nos es realmente útil para mostrar el periodo de sobrecompra y sobreventa. También nos basaremos en ella y trabajar con las razones de sobrecompra y sobreventa por estas partes de secciones de precios. Así que aquí nos encontraremos ante el cuadro de par de divisas. Veamos, nos alejamos, revisemos todo el tipo de la historia acá y trabajaremos con un marco de tiempo de las velas. Elegiremos acá el marco de tiempo de 1 minuto, pero si usted quiere hacer entonces la historia más precisa del movimiento de los precios, usted puede elegir lo que quiera. Incluso 30 minutos o 1 hora de marco de tiempo solo para trabajar en un día de negociación será muy conveniente para los comerciantes del día. Pero si somos comerciantes del comercio, las opciones binarias. Así que entonces eso es suficiente para trabajar con las velas de 1 minuto. En este caso vamos a ver que hay acá una nueva vela en la etapa de formación y esto es de color verde. Por lo tanto, de esta manera me basaré también en el oscilador estocástico, línea verde 1. Por lo tanto, vamos a trabajar aquí vamos a movernos con 90 en nuestra caja de inversión. ¿Están listos para la opción de compra? Así que ya ves, en este caso estamos trabajando con las direcciones elegidas correctamente. ¿Ves? Tranquilamente están mostrando acá las líneas del oscilador estocástico. Y bueno, tenemos acá algo interesante en nuestro primer ratio de divisas. Estamos trabajando con el dólar canadiense frente al franco suizo. Hola, ¿cómo estás? Si deseas comenzar a operar con una ganancia del 95%, pero simplemente no puedes, entonces tienes que ir a mi canal de Telegram. Aquí está el link. Allí puedes recibir señales comerciales gratuitas todos los días y ganar dinero. Empieza a ganar hoy. Te espero en mi comunidad. Aquí vamos a tener acá un gráfico de previsiones para tomarlas, ¿verdad? Todo el tipo de historia que tenemos acá, como usted lo ve. Obviamente el gráfico
se compone de dos líneas, la horizontal y hay los dos ejes, la vertical también, línea vertical y vertical, ¿verdad? El gráfico lo proporciona con la variedad de la tercera principal de las velas, es aumentar la eficiencia de la vista del mercado. En este caso se ve cualquier parte del gráfico con el que comienza algún tipo de precio. Así que acá, por ejemplo, a partir de esta parte que estamos trabajando con los candelabros de diferentes colores y durante la parte del tiempo se puede ver la diversidad de precios. Y bueno, vamos a trabajar acá con la zona de sobreventa y al mismo tiempo tenemos tiempo. Vemos acá la línea verde, aquí está entrando en la intersección roja, así que tendremos nuestro tiempo acá y mientras tanto estamos hablando. Vamos a poner acá una inversión de, por ejemplo, vamos a poner $170 en nuestra caja de inversión. Y ves acá, hay un patrón. Si ves la vela anterior, hay una peonza. Así que hablaremos un poco más tarde sobre eso, de los patrones que nos proporcionan acá por las velas. Ya ves acá, incluso en este momento, estamos trabajando con la zona de sobreventa. En este caso, rápidamente, pulse la opción de venta ya. Este es un gran beneficio en este caso, así que vamos a destacar esa parte de esa vela anterior y amigo. Más adelante también hablaremos de ello. Así que es el patrón llamado doji. Estamos ante la vela doji. Así que lo que significa que es la ruptura temprana para el giro de los precios. Así que en este caso se ve que tuvimos nuestro tiempo solo para agarrar el momento adecuado. Y ese fue el buen punto de entrada. Vemos que tenemos acá un segundo ratio de divisas. En este caso, elegiremos el franco suizo frente al yen japonés. Y vamos a revisar acá de nuevo la entrada de la historia aquí para trabajar de nuevo. Siempre intentando recordarlo, pero a veces necesitamos tiempo para mostrar las predicciones, así que en este caso ya ves, vamos a hablar de los colores de cada candelabro. En este caso vamos a considerar las velas si el precio va en dirección ascendente. Por ejemplo, en este caso, entonces estamos frente a la vela de la etapa de su formación, entonces la vela se colorea de verde y para el anterior ves que es de color rojo. Y esa era la situación cuando la apertura del precio estaba en la parte superior y terminó en la parte inferior. Eso también se llama la caída de los precios y se colorea de color rojo. Es una situación muy simple, ¿verdad? Colorearla de color rojo. Hay situaciones, por ejemplo, para esta parte del gráfico, cuando el gráfico nos muestra la gran cantidad de velas de un color y también puede ser esta fila de velas, como lo ven, de velas verdes, y hay una gran cantidad de varias de esa fila. Se puede ver a través de toda la historia de la subida de los precios. Y bueno, volvemos acá. Pasamos a revisar entonces esta parte de la historia. Vemos acá los últimos datos y ves, hay una gran oportunidad, una gran cantidad. La presencia plural de estas velas de un color acá en esta fila, creciendo o cayendo, cada uno tras otro. Eso indica la tendencia, por ejemplo, de esta manera. Cuando estamos trabajando con las velas rojas, estamos frente a la tendencia bajista y viceversa. Si hablamos de la fila verde, significa que estamos ante una tendencia alcista.
sinónimo del mercado alcista. Acá, por lo que vemos, podemos hablar de la creciente de la vela verde, pero ni siquiera estamos seguros de si estamos frente a la tendencia alcista. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar un poco. Y bueno, aquí vamos a poner en la inversión, hablaremos de esta inversión y creo que acá tenemos que decidir. Vamos a poner 330 en nuestra inversión y en este caso estar listos para pulsar la opción de venta. Estupendo, en este caso estamos en una dirección correcta. Estamos leyendo esta dirección buena debido al patrón, el tiempo para nosotros. Vamos a hablar ahora de los candelabros. Aquí tenemos tipos de candelabros de una manera que estamos seguros de agarrarnos del momento adecuado. Con la oferta en la opción de venta, porque había una vela doji. Y si estamos hablando del tipo de las velas, quiero decir, hay la alcista y hay la bajista. El bajista es de color rojo y hubo los doji, que indica que la apertura del cierre de los precios se mantenían, por ejemplo, de la misma manera, en el torno del mismo nivel. Así que acá, en realidad, no se puede predecir la situación concreta. Por ejemplo, como en esta parte del gráfico, cuando estamos hablando de algún tipo de situaciones planas. Así que en este gráfico creo que tenemos que poner acá una nueva inversión. Claro que sí, tal vez vamos a trabajar acá con $550 en el cuadro de inversión. Y como ves, va el tema cuando ves acá. Y esto solo quiere mostrar que el reflejo está fuerte en la tendencia bajista durante algún tiempo. Así que vamos a trabajar ahora con la opción de venta ya. Esto fue genial en esta parte que vamos de aprender sobre los tipos de candelabros. Y ahora estamos llegando al momento de pensar en los propios patrones. Así que en este caso le aconsejo que ver acá. Vamos a tener que aprender el siguiente movimiento de nuestra tercera relación de divisas. De nuevo, revisemos la historia. Vamos a elegir y ver las cotizaciones acá, el crecimiento y la caída de precios aquí. Y nos enfrentamos con el tema del intervalo de tiempo. Y también vamos a hablar de las mechas, claro que sí. Lo que debemos saber sobre el intervalo de tiempo. Eso es realmente simple y genial. Se trata de la apertura del precio. Por ejemplo, vamos a empezar desde aquí. Y si el precio de apertura se inicia aquí, desde la parte inferior, y se ve que el precio de cierre fue en la parte superior, a continuación la vela es de color verde y viceversa. Así que tenemos acá la ayuda de estas velas que están trabajando. También podemos elegir otro intervalo de tiempo si es necesario. Así que acá puedo hacer esto también si es necesario para asegurar las cotizaciones más bajas y más altas, por ejemplo. Viendo que esta duración estamos trabajando con esta vela acá. Esto nos permite tener predicciones futuras en el comercio y según el trabajo con las mechas acá. ¿Qué debemos decidir? Recuerda, podemos elegir cualquier duración de la vela. Y en cuanto a lo que le he dicho, que habíamos preferido 1 minuto de marco de tiempo aquí.
significa que la vista de la vela acá proporciona 1 minuto de marco de tiempo. Pero si lo cambiamos, por ejemplo, en 10 minutos, eso significa que el gráfico será diferente al anterior. Y no es tan parecido, no será tan parecido. Así que en este caso, vamos a volver el marco de tiempo de 1 minuto acá. Vamos a hacer zoom para ver nuestra vista de la historia mientras trabajamos con estas velas acá. Y este gráfico muestra allí el principio y el final del precio con las posibles desviaciones durante cada intervalo de tiempo. Y esta diversidad acá, esta misma diversidad de intervalo de tiempo, también con las líneas finales alrededor de cada vela, se llama mecha. Las llamadas mechas o sombras o algunas con otros nombres, en cuanto a mí yo las llamo mechas, ¿verdad? Por lo que se ve en la figura. Es una línea verde, va un poco más hacia abajo, se ve inclinada hacia abajo, pero al mismo tiempo vemos que va a tocar el nivel de 70 de acuerdo con el oscilador estocástico. Aquí vamos a trabajar con $1000. No, déjame pensar, vamos a poner 900 acá en nuestra caja de inversión. En este caso, por favor, prepárate para la opción de venta. Trato hecho. En este caso hemos venido trabajando muy bien. Así que si usted ve algunas situaciones atípicas para trabajar y no está seguro, solo tiene que seguir adelante. Entonces, acá tengo también mi canal de Telegram donde doy muchos detalles interesantes y puedes encontrar información muy útil para todas tus operaciones. Bueno, acá pasamos al gráfico que me comportó con una línea gráfica. Tenemos acá la suerte de entrar esperando con el impulso de la luz. Vamos a preferir más allá. Vamos a seguir y ver algo más interesante en la cuarta relación de divisas. Así que aquí estamos ante un nuevo gráfico. Y después de hablar de la longitud de las velas, hablamos entonces de las formas para formular los patrones. Aquí estamos ante un mercado alcista según el oscilador estocástico también. Y bueno, lo que vemos acá en esta parte del gráfico, bueno, vemos acá nuestra parte del gráfico que me permite decir si usted está teniendo un trato con este tipo de historias en relación a la situación de incertidumbre, donde estamos con un montón de velas dudosas, patrones dudosos. Entonces, es hora de que aprendamos la siguiente. Quiero encontrar y mostrar el maruboso, el patrón maruboso, pero no puedo verlo, es decir, maruboso es el candelabro más típico, óigase bien, que se compone solo de su cuerpo, su enorme cuerpo sin mechas. Por ejemplo, en este caso, esto podría ser un maruboso abierto, pero el bajista con un poco de mecha acá. Así que bueno, vamos a mirar más allá. Vamos a trabajar con los últimos 10 candelabros. Y bueno, hablaremos también de los otros patrones. Cuando vemos este tipo de velas acá, con el cuerpo real, no tan corto, no tan largo, con las mechas alrededor. Eso significa que estamos teniendo trato con peonzas. Y también podemos encontrar el siguiente. Quiero encontrar y mostrarte también el takuri. Por ejemplo,
Bueno, este es el Takuri 1. Significa que el tiempo del cuerpo es real, que tiene un cuerpo, su cuerpo es real, es corto, con una mecha larga de un lado. Y significa la captura para el giro de los precios. En este caso se ve muy grande el Takuri acá, con los pequeños matices de inflexión de los precios. Y creo que ya es hora de que vayamos también a los últimos datos según los osciladores, el oscilador estocástico. Vamos a ver algún tipo de peonza acá. Y estoy segura que es un buen tiempo para nosotros. Vamos a presionar ahora $1000 acá en mi caja de inversión y estar listos para la opción de compra. Fue un gran momento, una buena situación para trabajar. Qué buena sesión de negociación la que tuvimos hoy. Así que, como te lo dije, un video súper útil. Está muy importante para aprender buenos términos, cómo identificar, cómo saber muchas palabras, cómo son las mechas, cómo son los candelabros, cuándo abrir una operación, cuándo saber cuándo es el tiempo adecuado para entrar en el comercio. Así que míralo hasta el final. Yo sé que a ti también te va a gustar, así que si tienes alguna duda, te invito a que me lo dejes en los comentarios y también que te suscribas a mi canal de YouTube acá abajito, y también tengo un link en donde comparto mucha información, así que por ahí también me puedes escribir. Yo estaré feliz y siempre estoy respondiendo a todos sus mensajes. Gracias por su tiempo y por su atención. Nos vemos en la próxima. Adiós.